Bueno, el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo 4 y el ejemplo 5, vamos a hacerlo cuando se conocen dos de sus lados. Cuando en un triángulo los datos conocidos son las longitudes de sus lados, existen dos posibilidades de poderlo hacer. En el caso en que nos dan los catetos o en el caso en que nos dan algún cateto y alguna hipotenusa. Para ello vamos a aprender a hacerlo. Tenemos nuestro triángulo ABC. Nosotros ya aprendimos que para marcar los lados sería que si este es mi ángulo A, este sería mi opuesto, sería mi lado A. Si este es mi ángulo C, este sería mi lado opuesto, que sería C, en este caso sería la hipotenusa. Y el ángulo B, ¿cierto? Entonces aquí el lado opuesto sería su lado de B, que sería el cateto opuesto. Pero nosotros tenemos tenemos el ángulo A, el ángulo B y tenemos el ángulo C, que vale 90 grados. En este caso nos están diciendo que A vale 4 centímetros y que B vale 6 centímetros. Entonces nos están pidiendo el lado C, el lado A y el lado B. Vamos a empezar a obtener el ángulo A. Empecemos por los ángulos y después conocemos el cateto, ya que, como ustedes saben, para poder encontrar el cateto, el lado opuesto, que sería C, la hipotenusa, en este caso podemos usar el teorema de Pitágoras y simplemente sería elevar los catetos elevado al cuadrado y sacarle el radical. Entonces empecemos. La tangente de A simplemente ya sabemos que sería igual al cateto opuesto, que sería 4 centímetros, sobre el cateto adyacente, que serían 6 centímetros. Los centímetros con los centímetros se nos van y finalmente nos va a quedar que, y pues simplificando, podemos sacar mitad sería 2 y mitad sería 3. Entonces finalmente la tangente de A simplemente será igual a 2 tercios. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el ángulo? Ustedes saben que necesito despejar la variable A. Entonces A simplemente será igual a la tangente a la menos 1 o la arcotangente, que lo saco en su calculadora, de 2 tercios. Y esto simplemente, al hacerlo en nuestra calculadora, nos va a dar que A vale 33 grados 41 minutos. Y esto sería nuestro valor del ángulo A. Vamos a colocarlo como primera respuesta, que la acabamos de encontrar, y ya encontramos A. Nos faltaría entonces encontrar el ángulo B. El ángulo B lo podemos hacer como nosotros lo veníamos haciendo, que era la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C, sería siempre igual a 180. Sin embargo, vamos a aprender otra forma de obtenerla. Nosotros sabemos que este ángulo 90, ¿cierto? Vale, que la suma interior vale 180, pero que este ángulo C vale 90, pero que el ángulo A más el ángulo B también tienen que valer 90, para que nos puedan dar la suma de los tres ángulos, 180. Entonces yo puedo decir que si C vale 90, ¿cierto? Entonces me quedaría que el ángulo A más el ángulo B, ¿cierto?, es igual a 90 grados. Entonces finalmente puedo encontrar que el ángulo B, que es el que nos falta encontrar, sería igual a que a 90 menos el ángulo A. Y finalmente entonces nos quedaría que el ángulo, al aplicar estos valores, tendríamos que el ángulo B sería igual a 90 menos lo que nos dio el valor, que serían 33 grados 41 minutos, y obtendríamos que el ángulo B, simplemente al realizar esa diferencia, nos daría 56 grados 19 minutos, y obtendríamos el valor del ángulo B. Por último, nos faltaría hallar la hipotenusa. En la hipotenusa, ustedes saben que podemos usar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice
que si conocemos uno de sus lados, los dos lados, la hipotenusa C puede ser expresada como la raíz de b al cuadrado más a al cuadrado. Ustedes lo desarrollan, que lo hemos hecho en ejercicios anteriores, pero aquí en esta oportunidad yo lo quiero hacer usando el teorema del seno. También se puede hacer por ese otro lado. Entonces, aquí tendríamos que el seno del ángulo A, simplemente ya sabemos, sería igual al cateto opuesto, que sería A sobre la hipotenusa, que sería C. Entonces quedaría A sobre C. Y esto sería simplemente igual a, despejando C, tendríamos que sería C por el seno de A igual al lado A. Esto que está multiplicando pasa a dividir porque necesito solo el C solito. Entonces sería C, vamos a agregarlo acá, C sería igual a sobre el seno de A. Finalmente, nosotros tendríamos que el lado C sería igual a que A vale 4 centímetros sobre el lado del seno de 33 grados 41 minutos, y esto simplemente sería igual a 7,21 centímetros, y obtendríamos el valor de nuestro lado C. Finalmente, solo nos quedaría encontrar el área, pero el área ya sabemos que simplemente sería la base por la altura. Y aquí ya la tenemos la base y tenemos la altura. Entonces, tenemos que el área de un triángulo simplemente es igual a un medio de la base por la altura, y sería igual a un medio de la base, que sería 6 centímetros, por la altura, que serían 4 centímetros, y esto 6 por 4, 24, nos daría 24 dividido en 2 centímetros al cuadrado, y al simplificar simplemente nos va a dar que el área sería igual a 12 centímetros al cuadrado, y hemos solucionado nuestro problema. En el siguiente ejemplo tendremos cuando tenemos la hipotenusa y nos hace falta uno de sus lados, y tenemos un lado y la hipotenusa, bien sea el cateto adyacente o el cateto opuesto, porque como ya hemos visto, el valor del cateto adyacente depende de donde esté ubicado el ángulo, o donde esté ubicado en este caso. Es decir, si mi lado es A, mi cateto adyacente sería B, pero si mi ángulo es B, mi cateto adyacente sería el valor de A. Bueno, en el otro ejercicio desarrollaremos todas estas inquietudes.